Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que llamamos Así vemos los derechos humanos, una iniciativa del Comité Cerezo México que tiene como objetivo conocer el punto de vista de diversas personalidades sobre los derechos humanos y el trabajo que han realizado para hacerlos visibles. Para inaugurar este espacio tenemos como padrino al dramaturgo Humberto Robles, quien a lo largo de su trayectoria se ha vinculado a diversas obras con temática como ejecuciones extrajudiciales, injustos encarcelamientos o violaciones sexuales. Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme y por apadrinar este programa. Ojalá vengan muchos, muchos más. Muchísimas gracias, Humberto. Bueno, Humberto, para entrar de lleno a la entrevista, ¿quién es Humberto Robles? ¿En dónde naciste? ¿En qué contexto? ¿Y qué te llevó por el camino de la dramaturgia? Nací en la Ciudad de México. Mi papá era actor. Mi mamá, del lado de mi mamá, vinieron de la Unión Soviética. Entonces tengo una mezcla ahí ideológica y cultural. Gracias a mi papá conocí desde muy chico el teatro, la televisión, la radio. Entonces, bueno, todo eso me fue gustando. Uno le va entrando el gusanito. Y por otro lado, con mi familia materna, pues todo lo político, lo ideológico, los festivales del Festival de Oposición que íbamos, y en la casa llegaba muchísima gente a hablar de política, exiliados argentinos, uruguayos en aquella época, tan terrible para América Latina, pero tan buena en ese sentido para México de haber recibido a tanta gente y habernos solidarizado con ellos. Entonces eso fue muy importante para mí. Bien, ¿y qué son los derechos humanos para Humberto Robles? ¿Cómo los explicarías? Para mí es lo más elemental, y es que es triste hablar de esto en un país como México porque se va degradando cada vez más. Antes uno decía, bueno, atacaron a una mujer, pero bueno, menos mal que no la violaron y no la mataron. Ahora decimos, bueno, la violaron, pero qué bueno que la mataron. Y nos vamos degradando. Ahora la mataron y uno dice que bueno que no la torturaron. Entonces, como que nuestra resistencia hacia los derechos humanos se ha ido haciendo muy holgada, hemos sido muy permisivos con esto. Entonces creo que es indispensable trabajar en una labor como sociedad. Pareciera como que los defensores de derechos humanos van por un lado, o las familias afectadas. Yo que trabajo tan de cerca con los feminicidios, están las madres, las familias, el caso del Comité Cerezo, que me han permitido acompañarlos y que hace una labor indispensable en este país e independiente de eso hay que aclararlo y recalcarlo, pero no hay que esperar a que nos suceda algo para solidarizarnos. Entonces creo, en ese sentido, ahora que me preguntabas de la dramaturgia, yo no concibo el arte, la cultura, el teatro, la dramaturgia, lo que yo hago, sin un sentido social. Incluso escribo televisión y siempre hay una dosis de sentido social, y no es por nada que mejor que la televisión que llega a millones de personas. Pero bueno, en mi campo, que es más reducido, el teatro, me parece indispensable hablar de estos temas, llevarlos a la escena. Y algo que es muy importante es que una cosa es lo que yo quiera, pero también es muy importante que quiera el público y que quieran los grupos. Y he tenido la suerte de darme cuenta que muchas de mis obras han montado en muchísimos lugares, en especial Mujeres de Arena sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, más de 200 grupos, 21 países en 3 continentes. Entonces, además de que para mí es necesario, me doy cuenta que hay grupos que les parece necesario hablar de esto y que hay público para ver esto, que les gusta, que lo siguen, que lo aplauden, y eso los vincula a organizaciones de derechos humanos. Entonces, se va haciendo algo más allá que una simple obra de teatro, ¿no? Es una obra de teatro que habla de temas, la gente se interesa, se acerca a esas organizaciones o a estas personas, y se va haciendo algo más grande que lo que sería una simple obra de teatro. Entonces, para mí eso es indispensable, ir de la mano, ¿no? El arte, la cultura, con un sentido social, teatro útil que yo le llamo. Esta situación que nos dices de reflejar y de mostrar ese sentido social en el teatro, en las obras y demás, ¿cómo fue que lo pensaste? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue como el gusanito que te dijo, necesitamos, es urgente que en México retratemos los feminicidios de las muertas de Ciudad Juárez, es necesario que reflejemos lo que le pasó a los chavos del Comité Cerezo, en fin, todas estas situaciones que has reflejado en tus obras? Mira, yo empecé escribiendo teatro histórico y gané un premio, entonces eso, bueno, me impulsó, siempre los premios ayudan para decir te vas por un buen camino. Después
me metí a hacer cabaret, que es el teatro cabaret social, y desde ahí ya traía yo el gusanito de la crítica política, la crítica social, y además nos iba muy bien, fue un gran éxito. Pero curiosamente, este tipo de obras sociales en especial surgieron al revés, surgió de mi cercanía con organizaciones. Nuestras hijas de regreso a casa, tuvimos un encuentro con varios artistas, estaba Vanessa Bauche, Juan Ríos, éramos actores, escritores, etcétera. Y esta organización y nosotros era, ¿qué podemos hacer para visibilizar los feminicidios? Estamos hablando del 2001. Y a mí no se me ocurrió escribir una obra de teatro, a mí se me ocurrió hacer una página web, vamos a las marchas, ¿en qué podemos ayudar? Fue después que me dijeron, oye, está el Zócalo disponible para hacer una obra sobre feminicidios, puedes hacerla, pero es de hoy al sábado. Y dije, sí, hay que hacerlo. Creo que es muy importante que nosotros hagamos teatro de emergencia, teatro urgente. No sabemos si va a quedar perfecto y la calidad dramatúrgica es lo de menos en este momento. Es ocupar un lugar como el Zócalo y presentar algo así. Y así fue como nació Mujeres de Arena. Y como ya había habido obras sobre los feminicidios, obras de ficción, se me hizo muy natural tomar testimonios, pedir permiso, utilizarlos, así como poemas, y estructurar esta obra que es Mujeres de Arena. Entonces, bueno, de ahí empezó este camino de presentarse en teatros, de llevarlo a otros lugares, a plazas, a parques, a sacar esta obra. De ahí empezó mi vínculo con el Comité Cerezo, porque incluí un poema de Antonio Cerezo. Entonces, fue muy interesante esa obra porque conjunté eso, el Comité Pavel González, el joven estudiante asesinado ya hace varios años, en la época de Fox. Entonces, ahí conocí al Comité Cerezo. Se fue haciendo como una obra que tenía varios elementos y varias organizaciones. De ahí fueron los hermanos Cerezo que me han permitido acompañarlos y me dijeron que si quería escribir una obra sobre los testimonios de sus hermanos. El subcomandante Marcos después se enteró de esto y no, me pidió una obra sobre Atenco. Los papás de la guardería ABC sabían que yo escribía este tipo de obras y dijeron, ¿quién mejor que Humberto? Entonces a mí me hablan y yo ahí estoy porque creo que esa es mi parte activista indispensable, es poner lo que tú sabes hacer, tus herramientas, al servicio de las causas del pueblo, de las causas sociales. Si alguien dice que es bueno, es malo, la calidad, si es un genio, no lo es, eso no me importa, es lo de menos. Es ponerlo al servicio de las organizaciones, del pueblo y que la gente lo vea. Entre más gente lo vea, es lo mejor. Y entonces se supone que uno como autor debe cobrar derechos de autor. Evidentemente yo por estas obras no cobro derechos de autor, las subo a internet para que las baje quien quiera y las monten en donde sea. Y así se van multiplicando estas obras y me faltan muchas por escribir y hay muchos temas por los cuales hablar y lo que me falta es tiempo realmente. Pero así es como nacieron estas obras. Son temas fuertes, ¿no, Humberto? Sobre todo los casos de los feminicidios y las de las compañeras, las mujeres de Atenco, que son violaciones por parte de los policías, digo, son temas muy fuertes. ¿Cuál fue la percepción de la ciudadanía? Por ejemplo, esta de que nos decías que en el Zócalo se presentaron, la de Mujeres de Arena, ¿cuál fue el recibimiento que le dio la gente? Tengo recuerdos muy impresionantes justamente en el Zócalo. Se presentaron actores, fue una lectura dramatizada, entonces estaban los actores parados ahí, mucha gente no los conocía, ellos decían los testimonios y la actriz que hacía la mamá, una señora mayor, se bajó del escenario terminando la obra y mujeres que habían perdido a sus hijas se acercaron a ella a consolarla pensando que ella había perdido a una hija. No se dieron cuenta que era una actriz y no importa, y es cuando rompes la frontera, la realidad, la ficción, ¿qué importa? A esas mujeres las emocionó, las conmovió y fueron a cobijar a esta persona que parecía que había perdido a una hija y también lo había hecho la actriz finalmente que las convenció, ¿no? Entonces son cosas que realmente en otro tipo de teatro no lo recibes en el cabaret, las risas te alegra mucho, pero este contacto con lo social es impresionante. Nos presentamos con Mujeres de Arena en muchos festivales, en el Uta Underground, que era un antro muy padre de góticos, punks. Entonces, ver a todos estos chavos
viendo la obra con un silencio, con un respeto que se merecía la obra y convivir con ellos y ellos convivir con nosotros, fue como romper esta distancia de ustedes son los punks y nosotros somos los artistas y los fresas vestidos así, ¿no? Entonces te da una cantidad de cosas este tipo de teatro que no te lo da el otro. En el otro, pues, prestigio, nombre, se ríen, ay, qué bueno, qué gusto, y dinero, etcétera, está muy bien. Pero este tiene un contenido, te llega por otros lados y con Mujeres de Arena hemos recibido amenazas de muerte, no nos dejaron presentarla en Ciudad Juárez porque habían amenazado a las mamás y no las íbamos a arriesgar. Es bueno, hemos tenido de todo un poco, pero pues para eso hay que hacerlo, ni modo. Hay gente que ha arriesgado mucho más que uno y ahí están, entonces uno como no, no. Cuéntanos, adelántanos en qué estás trabajando, algo que nos puedas decir, como cuál es la tirada que viene. Tengo varias horas, pero bueno, dos guardadas ahí que están en unos concursos. Uno es con sentido social, el otro es como una especie de homenaje al teatro. Y bueno, a mí me gusta escribir ahora sí que lo que vaya sucediendo, si alguien me encarga una obra de este tipo social, tengo como el pendiente de escribir. Se me antoja escribir una obra sobre Digno Ochoa, se la debemos porque creo que los artistas, en el teatro en específico, el cine en eso ha dejado más memoria. Si tú ves el cine, bueno, la cinematografía ha dejado más memoria, pero el teatro no deja la memoria de lo que está pasando. Entonces, cuando pasen 50 años van a decir, ¿qué pasa en México? Y si lo ves desde la perspectiva del teatro, aparentemente no pasaba nada. Entonces, creo que tenemos que dejar eso. Entonces, quiero escribir ese tipo de teatro y dejarlo como un documento histórico de lo que estaba sucediendo y, por supuesto, esperar a que se monte y se difunda y se monta por muchos grupos. Y bueno, las obras van caminando solas, se van montando aquí, en otros países, en el interior del país. Entonces, caminan solas y yo les deseo mucha suerte y le agradezco a todos los grupos y a toda la gente que monta mis obras porque habiendo tantas, escogen la de uno. Muy bien, y pues finalmente, Humberto, ¿cómo ves la situación de los derechos humanos en la actualidad en este México, donde las chicas feministas salen y se expresan con una rabia que mucha gente no lo entiende, pero bueno, es de entender por los feminicidios que les están ocurriendo? Mira, yo que he acompañado a las mamás del feminicidio desde el 2001, o sea, estamos a punto de cumplir 20 años, por lo menos de que yo las he acompañado, que conozco lo que han sufrido, conozco su dolor, y lejos de que esta pandemia de feminicidios termine, se ha extendido de una forma pavorosa. Entonces, lo mínimo es quemar el Palacio Nacional, me explico, y a veces dan ganas que con todos adentro, para ver si alguien entiende. El actual gobierno prometió muchas cosas, creo que no sé si le quedó grande, no ha tenido la suficiente sensibilidad de atender a las familiares de las víctimas de feminicidios. Ahora está atendiendo a los papás de la guardería ABC, pero se tardan, tienen que hacer plantones. En Chiapas hay una crisis tremenda en Aldama, los paramilitares atacando a los desplazados, una crisis alimentaria también. Y por más que uno está en las redes, porque las redes es nuestra única forma de comunicarnos con ellos, estamos constantemente informándoles, parecen igual que los anteriores. Si uno votó por estos, es que iban a ser un poco diferentes a los anteriores y el cambio no se ha sentido del todo. En algunas cosas sí, que me parece muy bien, pero en este sentido y en estos casos particulares, me parece un atraso muy grande. No sé si hay indiferencia o qué está sucediendo y hay que señalarlos. Y a cualquier gobierno vamos a señalar, se diga progresista o no se diga, el que sea, los vamos a seguir señalando y acompañando a las víctimas, que es lo más importante, a sus familiares. Y la que lo quiera prender fuego, que le prenda fuego, porque están en todo su derecho, porque en este país se mata a 11 mujeres diariamente. Cuando empezábamos con Mujeres de Arena y cuando se acercaron estos grupos, eran 200 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y nos parecía escalofriante. Y ahora son 11 mujeres diarias. No podemos permitirlo y como sociedad no podemos ir diciendo, ahora son 11, bueno, mañana 12, bueno, pasado 20 y luego serán 30 y luego 50. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aguantar? Eso es lo que creo que tenemos que sacudirnos como sociedad y actuar con urgencia y acompañar y apoyar a las compañeras. Ya no quieres que prendan fuego ni que hagan sus desmanes, ok, no vuelvas a matar a una mujer en tu vida. Y esas mujeres, en lugar de quemar casas, se irán al cine, se irán a pasear y se irán con el novio, con la novia o con quien quiera.
Muy bien, Humberto. ¿Algo más que desees agregar? Pues muchos saludos a mis queridos compañeros del Comité Cerezo, tantos años trabajando juntos, acompañándolos, que sean mis amigos y permitirme estar con ellos. A pesar de la pandemia, ahorita nos estábamos escribiendo justamente. Y bueno, la distancia, gracias a estos elementos, ya se acorta. Y bueno, un abrazo muy grande a ellos y a los que nos escuchen, pues saludos y a seguir luchando y resistiendo. Bueno, pues muchas gracias, Humberto. Gracias por ser nuestro padrino de lujo. Y bueno, pues nos Mucha escuchamos. mierda, como se dice en el teatro, mucha mierda. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.